mañanas es muy tarde. No corras. Enciende la radio y espera. ...39 pasaron de las 10 de la mañana. Esto que estás escuchando es No Corras. Estamos en Universidad 107.5. Estamos también en UNLP TV. Nos podés escuchar, nos podés ver, como todas las mañanas, en los medios de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hablar un poquito de la campaña, vamos a hablar en particular uno de los candidatos que, bueno, las encuestas dicen puede llegar a quedar ungida como la candidata de la principal candidata de la oposición, de Juntos por el Cambio. Estoy hablando de Patricia Bullrich, y lo vamos a hacer con un gran periodista argentino, uno de esos hombres de una pluma afilada y que fundamentalmente respeta a rajatabla los principios canónicos del periodismo. Esto es de que cada una de sus afirmaciones estar respaldada por varias fuentes. Patán Rajendorfer, Ricardo Rajendorfer, está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Gabriel Morini te saluda aquí en la radio de la Universidad de La Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar hablando con vos. Gracias, igualmente. Bueno, vos conocés a la figura de Patricia Bullrich, has escrito sobre ella, Patricia, de la lucha armada a la seguridad, en el momento en que ella ocupaba el Ministerio de Seguridad de la República Argentina con la presidencia de Mauricio Macri. Hacés ahí un pormenorizado relato y descripción de los lugares que fue ocupando Patricia Bullrich y, si se quiere, del sinuoso camino ideológico que esos diferentes lugares que ocupó en cuanto a fuerzas políticas, en cuanto a cargos de funciones le fueron dando. Contanos un poco esa mirada que construiste sobre ella. Mira, digamos, es muy difícil explicar en pocas palabras o hacer un retrato de su figura, pero con respecto a lo que vos te referís, o sea, a su constante peregrinaje por todos los peldaños del arco ideológico, eso podría dar una idea de que estamos frente a una persona cambiante, a una personalidad cambiante, pero no es así. O sea, yo pienso que siempre fue la misma persona y siempre su anhelo fue la acumulación del poder, ajá, sea donde fuere, y siempre al lado del ganador de turno, solo que en esta ocasión ella se percibe como la ganadora del turno. O sea, no necesita tener ni a un Menem, ni a un De la Rúa, ni a un Galimberti, ni a un Macri en un escalón superior a ella, sino ella se situó en ese escalón. Uh-huh. Esa ansiedad, esa búsqueda de poder, ¿es respaldada por su eficiencia en las oportunidades en las que tuvo, la responsabilidad de las funciones, o de la responsabilidad de las acciones, habiendo sido partícipe de acciones militares en el marco de la lucha armada dentro de la tendencia revolucionaria en los años 70? ¿Ha demostrado eficiencia Patricia Bullrich? Mira, digamos, con respecto a esto último, con respecto a su participación en Montoneros, uh-huh, bueno, ella sí participó en el aparato clandestino de esa organización, hizo algunas acciones, pero, digamos, no descolló como un cuadro militar. Okay. Es más, en broma, en esa organización se decía que su grado
era el de su grado militar, era el de cuñada primera, en alusión a que su hermana estaba casado con Galimberti, que sí era un cuadro militar. Con respecto a su eficiencia, desde luego deja mucho que desear, no solamente por los hechos aberrantes que ha cometido, por ejemplo, bajarle el 13% de los saberes a los jubilados y ese tipo de cosas, sino porque, ¿cómo te podría decir en pocas palabras? Mira, si le regalas un pato, se le ahoga. Ricardo, ¿cómo estás? Elina Harry te saluda. Elina, hola. En ese sentido, ¿cómo la ves en la actualidad, ¿no? Y en esta contienda electoral con un Horacio Rodríguez Larreta también ahí disputándole el poder en la interna? Digo, ¿cuál es tu mirada con respecto y con estas posibilidades que van arrojando los números de un posible triunfo, digamos? Sí, mira, con respecto a esto último, o sea, no está dicha la última palabra, todo parecería que dentro del electorado ella cuenta con más beneplácito que Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Eso parece ser así en este momento. Lo curioso es que tanto Rodríguez Larreta como ella cifran su campaña electoral en el anuncio de calamidades. O sea, por ejemplo, cuando Menem se candidateó a presidente allá por el 89, había prometido, qué sé yo, la revolución productiva y el salariazo, aunque después hizo exactamente lo contrario. Entonces el tipo dijo, bueno, si yo hubiera dicho lo que realmente iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Y se refería a cosas parecidas a las que anuncia tanto Patricia Bullrich como Macri, como todos los candidatos a lo que sea de Juntos por el Cambio y también de La Libertad Avanza, que van a hacer, o sea, ajuste, represión, privatizaciones, achicar ministerios, etcétera, 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 ¿no? Y parece que eso garpa, o sea, el anuncio de ese tipo de calamidades tiene por único propósito obtener el voto de sus futuras víctimas. En ese sentido yo pienso que la realidad electoral de este momento, además de merecer una lectura política, también podría merecer una lectura psiquiátrica. Pero ahí, Ricardo, yo me detengo un momento en eso, que porque de darse esa situación, esa ecuación que tan bien describís vos, estaríamos frente a un cambio paradigmático, ¿no? Algo que no sucede. Eso que dijo Menem después de la elección del 89, en la que, como bien recordabas, prometía revolución productiva y salariazo, habiendo hecho luego todo lo contrario, quedó como un apotegma, aquello de si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Quedó como un apotegma grabado para la política argentina. De algún modo, de ahí también se parió la revolución de la alegría, ¿no? Y el final de la pobreza que prometía Mauricio Macri frente a la coyuntura del 2015. Sería la primera vez en la historia que se elige algo que te promete te va a cortar las piernas para que vos supuestamente puedas andar más rápido, digamos. Mira, no sé si es la primera vez en la historia, porque a mí me da la impresión de que no solo Argentina, sino el mundo en los últimos años se ha convertido en una enorme república del Weimar, en alusión al régimen que hubo en Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1933, que es cuando Hitler gana las elecciones. Gana las elecciones, o sea, él no subió a través de un golpe de Estado, el tipo ganó las elecciones, o sea, es el periodo en el cual se incubó el llamado huevo de la serpiente. Y en este momento, digamos, hay una situación amigable para
este tipo de cosas. Siempre que hablo de este asunto en particular, viene a mi memoria aquello que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos define como fascismo societal. O sea, el fascismo societal, a diferencia de los procesos de ultraderecha que hubo durante la primera mitad del siglo XX, no es un fascismo que surge del Estado ni de un partido político, sino que surge del cuerpo social. O sea, es un fascismo pluralista, es un fascismo sin jefes, pero es un fascismo disciplinante y civilizatorio. Es, digamos, el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Eduardo Espínola lo saluda. ¿Qué tal? Leía hoy un artículo en Página 12 sobre el embajador Stanley, que, digamos, la nota da cuenta de que no les cae muy en gracia la figura de Bullrich. ¿A qué lo relaciona, digamos? ¿Tiene que ver con que ellos creen que un caos social, que es lo que, bueno, como comentaba un poco Gabriel, podría llegar a ocurrir en caso de que ella llegue a la primera magistratura, generaría problemas en sus negocios? ¿Cómo ve esa apreciación del embajador? Perdón, yo no leí el artículo ese en Página 2. El embajador Stanley, ¿vos me decís que le cae en gracia o que no le cae en gracia? Dice, consideran que Milei o Bullrich serían un problema sin solución para el país, y apuestan más a digamos, un balotaje entre Massa y Rodríguez Larreta, digamos. Claramente no consideran a Bullrich como una buena opción de cara al próximo gobierno. Y bueno, fíjate vos que la situación que en este momento ocurre en Jujuy, sí, donde, digamos, Morales es, se podría decir, una especie de Bullrich de Larreta, ¿no? No es, digamos, no tiende a la pacificación por la fuerza, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que Morales trate de sofocar la movilización popular con una represión atroz y desaforada, acompañada por leyes atroces y desaforadas, acompañado por una modificación a la Constitución atroz y desaforada, lejos de sofocar esa situación, la ha potenciado aún más, ¿no? Supongo que Stanley habrá seguido atentamente el desarrollo de los acontecimientos y con justa razón supone que eso, si se amplía a nivel nacional, sería, digamos, desastroso para la República y, por supuesto, para las relaciones bilaterales con el país del norte, ¿no? Lamento coincidir por primera vez con un embajador norteamericano. Es terrible, pero bueno. De todos modos hay que decir que Patricia Bullrich ha cultivado siempre un perfil muy, muy alto en cuanto a relacionarse con la embajada, ¿no? Y entre otras cosas, hay una relación de familia política ahí muy, muy fuerte, con un volumen de negocios también muy, muy importante, representando intereses estadounidenses. Ricardo, me interesa saber qué es lo que opinan los abandonados por Bullrich. Digo, porque un camino que te lleva a lo largo de tanto tiempo por territorios tan ambiguos, a veces tan enemistados entre sí, cuando uno ve lo que Patricia Bullrich opinaba de las extremas derechas fascistoides en los años 70, o cuando uno ve lo que Patricia Bullrich opinaba de Mauricio Macri hace 12 o 15 años atrás, va a encontrar que esos cambios tan fuertes, tan radicales, en sus posicionamientos, me imagino que deja heridos atrás, ¿no? ¿Qué opinan de Sí, desde luego que
sus relaciones escalonadas a través de sus diferentes etapas políticas, pienso que más que despecho dejaron alivio. Claro. Y sí, qué mejor, ¿no? Sí, claro. Claro, muy claro. Clarísimo. Ricardo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Un placer enorme poder charlar con vos un rato. Les mando un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Un abrazo. Es Claro. un alivio dejar de ser aliado. Les hizo un de favor, Patricia. ¿no? Sí. Bueno, más allá de que lo tomamos como con una risotada, y más allá de que no, me parece que no es necesario contarles a nuestra audiencia, la audiencia que construimos diariamente, en la radio, en la tele, que estamos en las antípodas del pensamiento y de la acción de Patricia Bullrich, y más allá de la risotada que nos provoca el final de la entrevista con Ricardo Rajendorfer, hoy por hoy sigue liderando las encuestas, por lo menos en el marco de su frente interno. Ujú. Sí. Y la gran mayoría de los analistas, me sumo a ellos, Sí. no lo soy, analista, pero me sumo a esa postura, cree que el caudal de votos de Milei, que no va a orillar ni de cerca los techos que alguna vez laburaban, pero que no va a perforar tanto el piso. Muy probablemente haya entre un 12 y un 15% de la población, por lo menos de los grandes centros urbanos, que son los más representados a la hora de hablar las urnas, pueda llegar a tener, se va a volcar masivamente en un escenario, ya sea de balotage, estamos hablando de octubre, o incluso antes. Parece mucho. Haber inflado tanto a un personaje abominable, totalmente lateral, marginal, absolutamente marginal, una figura propia de la indigencia de la política, Biondini, haber proyectado a algo tan marginal en un lugar tan central como hicieron los medios de comunicación durante 3 años, con una insistencia extraordinaria para correr la agenda de la política argentina en el lugar donde la han depositado hoy, bueno, da ese resultado. Que habrá un 12-15% que en un escenario de balotage, por ejemplo, no hay ninguna proyección que diga que no haya un escenario de balotage en la Argentina hoy por hoy. Bueno, Patricia Bullrich va a ser inflamada con ese porcentaje casi en forma directa, porque representan lo mismo. Entonces, más allá de la risotada por la humorada final de Ricardo Rajendorfer, me parece que es para tomarlo muy en serio. 57 minutos pasaron de las 10 de la mañana.